nos vamos a meter con una nueva sección que se llama Gigantes con pies de barro. Y estos Toda la semana inventa una sección. es lo más, así, maestro, es lo porque más prolífico Perdón, que he Cóndor, hay visto. varios artistas que entrarían en esa categoría. Saca secciones como conejos de la galera. Creatividad es lo que nos sobra. Es lo que nos maestro. sobra. Entonces, Bueno, y la vamos a aplicamos. hablar en realidad de gigantes que lo fueron todo en algún momento Claro. y se cayeron. Y que ¿no? en algún momento resbalaron. Ahora yo, para iniciar esta sección, les quiero hacer una alegoría. Ustedes saben, todos sabemos, ¿no?, que hace 65 millones de años se extinguieron los dinosaurios, Sí. reemplazados por mamíferos más chicos de sangre caliente. No fue la supervivencia del más fuerte, fue la supervivencia del que mejor se supo adaptar. Y la Y historia eso. que les voy a contar tiene un poco que ver con esto, porque la compañía de la que voy a hablar y que fue un monstruo, cayó por la competencia de jugadores mucho más ágiles que supieron moverse mejor en el nuevo mercado. Los velociraptors. Seguimos con las alegorías de nuestros queridos dinosaurios y vamos a decir que la empresa de la que voy a hablar, y que ya algunos pueden estar adivinando, sería una especie de pterodáctilo, Ah, porque era un dinosaurio volador. volador. Vamos a hablar de Pan American Airways, o simplemente Panam, como la conocimos Sí. todos. Una empresa que dominó, no como los dinosaurios, la faz de la Tierra, pero sí los cielos durante más de 6 décadas. La fundó Juan Terry Tripp, un visionario, alguien que creó un negocio monstruoso, que empezó siendo, vamos a unir lo que contaba también Ceci y lo que decías vos de los viajes transoceánicos. Lo de Ceci es porque dijo lo del correo, ¿no? En la Claro. isla esa paradisíaca. Empezó siendo parte de una concesión del correo del gobierno de los Estados Unidos para llevar desde Key West, en la Florida, cartas a La Habana. 30.000 cartas trasladaban cuando empezaron en 1927. Pero pronto se expandieron, totalmente agresivos, y fueron los primeros en hacer Panam rutas transoceánicas. Cruzaban el Atlántico y también cruzaban el Pacífico. Todo eso, amigos, se corta cuando llega la Primera Guerra Mundial. Fue la gran aerolínea de entreguerras. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, perdón, se corta todo eso, pero cuando termina el conflicto, es como que cobra nuevo impulso, porque todo el poder industrial que había utilizado Estados Unidos para hacer aviones, y esos aviones que eran muy fácilmente modificables, las modificabas, me dice justamente Dosso, un especialista argentino, Fernando Dosso, especialista argentino en el negocio aeronáutico, las modificabas muy rápidamente. O sea que Panam siguió expandiéndose y teniendo nuevos negocios. También abrió hoteles. Un jet privado llamado Falcon manejaba, y como estábamos viendo en pantalla, también fueron icónicas sus azafatas. Claro, fueron los primeros. las chicas de Panam. Exactamente, las chicas de Panam. Tuvieron un edificio, el Panam Building, en pleno Nueva York, que era espectacular. Y tuvieron otro edificio que estaba en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, que fue durante muchísimos años el edificio más grande en un aeropuerto en todo el mundo. Además, ayudaban a los Estados Unidos y hacían seguimiento de misiles en el sur, justamente en el Atlántico. Pero habían diversificado sur. bastante el Habían negocio. diversificado muchísimo. Y no solamente eso, por un arreglo que había tenido nuestro amigo Tripp, que ya había empezado a competir con otro conocido maestro, Howard Hughes. Que terminó, sí, es para una historia del algo no salió bien también Hughes, pero le hizo la competencia mucho tiempo a Panam, con poco éxito, digamos, aunque pudo apuntalarse en el mercado aerocomercial. Llegó a tener Panam el 75% del mercado aéreo. ¿Saben lo que era eso? Era impresionante. Como quería copiar Estados Unidos lo que venía haciendo Francia y Alemania, le daba todo el poder a Panam. No solamente eso, se la llamó aerolínea de bandera, aunque estrictamente no lo fuera. Y por un arreglo que hizo Tripp con el gobierno de los Estados Unidos, Panam, amigos, era una embajada de los Estados Unidos en cualquier lugar del mundo donde estuviera. Facturaba millones esta empresa de los cielos, pero no tuvo un solo meteorito en Yucatán, como
los queridos dinosaurios? Tuvo varios. ¿Cuáles? El mundo empezó a cambiar. Principios de los 70 hubo una crisis del petróleo. Fue el primer golpe que recibieron los aviones de Pan Am. El petróleo empezó a subir. Pan Am tenía aviones muy viejas. Tenía los que se le llamó 100 y 200, que eran los primeros que habían salido de la línea de montaje de Boeing. Ellos podían tenerlos mientras el petróleo, si los tenían bien mantenidos, la seguridad era la misma, lo que pasa es que gastaban muchos. Mientras el combustible estuviera barato, no tenían problema. Cuando el combustible explotó por la crisis de la Claro. OPEC en 1973, Costos. eso empezó a deteriorarlos. Otra cosa que les sucedió, ellos estaban muy centrados en los viajes transoceánicos. Sí. Eran justamente grandes mastodontes, Sí. como nuestros dinosaurios, como los conocidos dinosaurios, y no se habían adaptado a un mercado inmenso que era el interior de los Estados Unidos, que ya solo el interior, los viajes de cabotaje en los Estados Unidos, significaban el 40% del tráfico mundial. Y ahí se perdieron. Pan Am se perdió un gran montón. pedazo de la torta. del Cuando mercado. quiso hacerlo, tercer error o circunstancia, Sí. cuando quiso volver, ya los competidores más ágiles habían copado el terreno y no hubo lugar para ellos. Llegaron tarde y mal, lo que no hay que hacer. Otra cosa, fueron los pioneros en hacer el programa de millaje, lo que todos hoy claro, tienen. Bueno, sí. fueron los primeros. Hicieron un cálculo un poquito mal, querido Pablo. ¿Ah, sí? Claro, porque a ellos les falló. Ellos dijeron, y nosotros damos 10 chupetines, lo van a comer el chupetín 2. No. Coincidió con el Reaganomics, la expansión económica de los Estados Unidos en los 80, maestro, y con una extensión que ya se iba haciendo más evidente de la calidad de vida y de la expectativa de vida. O sea, la gente viajaba más, se había acostumbrado a viajar más porque tenía más dinero, Y había canjeaban muchos más millas jubilados que a lo tenían tiempo y pavote. dinero para viajar. Todos canjearon. En vez de 2, 9 le canjearon los 10 chupetines. Claro, O sea que es- ya no les empezaba a cerrar. Si todo... Era como una quiniela clandestina eso, terminaron, no se podía pagar después. Era una quiniela clandestina que después lo sobrepasó. Y por si todo eso fuera poco, el golpe de gracia, que todos recordaremos, 21 de diciembre de 1988. El atentado sobre Lockerbie, Pan Am 103. Pan Am 103. Fue, algunos dicen el primero, vamos a decir uno de los primeros atentados terroristas contra un avión. Eso fue casi la sentencia de muerte, porque además de que murieron 256 personas en el vuelo y murieron creo que unas 10 en tierra, toda la gente, los potenciales clientes dijeron, no vamos a viajar en un blanco móvil como era Pan Am en ese momento porque puede haber nuevas bombas que los ataquen. O sea que eso fue el golpe de gracia. Un asterisco, una cosa más que ellos hicieron mal. No tenían vuelos, no se adaptaron a los vuelos diarios. Tenían vuelos determinados días de semana. Entonces, todos los que querían viajar cualquier día de la semana, ejecutivos y demás, toda esa clientela Optaban. la perdieron. No le daban los números, como decimos comúnmente, y en 1991, Pan Am, el emblema de una aerolínea, se decretó en bancarrota. Dejó de volar este pterodáctilo y dejó el terreno para mamíferos más ágiles. Claro, que se adaptaron más a los tiempos que corren.